El apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios acerca de la Santa Cena, dijo que cada vez que comemos el pan y tomamos la copa, estamos anunciando la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Aleluya. Y el pueblo de Dios vive a la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no sabemos exactamente cuándo será, pero será el evento más importante del futuro de este mundo. Hace unos años, astronautas americanos llegaron a la Luna y yo recuerdo el entonces presidente Nixon en Estados Unidos dijo que eso había sido el acontecimiento más grande en toda la historia del mundo. Pero yo reconozco, claro, como logro científico y tal, fue una cosa muy grande. Pero para mí, lo más grande que haya sucedido en este mundo es lo que yo llamo el evento Cristo. Jesucristo vino del cielo, concebido en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo, pero el eterno Hijo de Dios vino a habitar entre nosotros, vino para dar su vida y para redimirnos. Y a su debido tiempo murió, resucitó, volvió al cielo, donde ahora mismo intercede por nosotros como el gran sumo sacerdote que Dios ha establecido entre el mediador que Dios ha establecido entre Dios y los hombres. Y quisiera leer en esta mañana en el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, unos versículos que serán base para lo que quiero compartir en esta mañana. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, empezando a leer desde el primer versículo hasta el versículo 11. Hechos 1 hasta el 11. El autor del libro de los Hechos, el autor humano, fue Lucas, el mismo que escribió el Evangelio según Lucas. Y entonces él empieza diciendo, en el primer tratado, refiriéndose a su Evangelio, oh Teófilo, que era su amigo, él dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya, aleluya. Esa declaración ha dado a la iglesia esperanza a través de los siglos. A través de los siglos. Pablo, escribiendo a Tito, habla de la segunda venida como la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada de la iglesia cristiana a través de los siglos ha sido la segunda venida de Jesús. Que aquel mismo que murió por nosotros, que derramó su sangre en la cruz, el que fue sepultado, el que resucitó al tercer día, y la resurrección de Jesús es el milagro de los milagros. Nuestra salvación depende de la resurrección de Jesús. Es la prueba de que era lo que decía el Hijo de Dios. Es la prueba de que Dios aceptara ese sacrificio. Es el sello, podemos decir, de aprobación divina sobre la vida y la obra y el sacrificio de Jesús. Dios lo levantó de entre los muertos. Es el Hijo de Dios. Es la prueba. Y es también nuestra prueba de inmortalidad. Que el fin no es la muerte. Que hay algo más allá, y veremos eso a medida que vamos avanzando en el tema. Ahora, tocar el tema de la segunda venida de Jesús es un tema muy importante, por supuesto, porque la Biblia habla mucho de la segunda venida de Jesús. Y siempre vacilo un poquito porque existen entre los evangélicos tantos conceptos, tantas ideas diferentes en cuanto a la segunda venida de Jesús. Se han formado lo que yo llamaría escuelas de pensamiento en cuanto a la segunda venida. Y hay diferentes puntos de vista. Ahora, en cuanto a la primera venida de Jesús, ¿dónde nació? En Belén de Judá. ¿En qué tiempo? En los días de Herodes el rey. Augusto César era emperador en Roma. Es decir, esos son hechos históricos bien registrados, testificados. Y en cuanto a eso no puede haber desacuerdo. En eso todos tenemos que estar de acuerdo. Nació en Belén de Judá en días de Herodes el rey. Eso es un hecho histórico. Pero en cuanto a cosas venideras, hasta que no acontezcan, no vamos a tener un conocimiento perfecto. Pablo dice en 1 Corintios 13 que conocemos en parte y profetizamos en parte. Así que la enseñanza que tengamos sobre la segunda venida es cuando mejor en parte, no más. Vemos las cosas en parte. Yo estuve una vez en Elim y unos hermanos estaban hablando de la escatología, o sea, el estudio de las postreras cosas, la venida de Jesús y la resurrección de los muertos y el juicio venidero y todo lo relacionado. Y un hermano dijo, pues mi escatología es muy sencilla.
Cristo viene, yo me voy. Cristo viene, yo me voy. Y de cierta manera todos podemos decir, sí, Cristo viene, yo me voy. Aunque no sabemos todos los detalles, todo lo que va a pasar antes de su venida y tal. Y yo solamente puedo daros lo poquito que yo veo, lo poquito que yo entiendo. Y Elías, si lo que digo hoy no está de acuerdo con la escatología tuya y de Betel, por favor, cuando yo haya salido, arregla todo, corrige todo. Ay, ay. Ay, esa palabra, yo recuerdo cuando Elías fue a estudiar en Elim, estaba ahí en la clase poniendo atención, pero también estaba como sintonizando una onda. Dios le estaba hablando y poniendo cosas en su mente, en su corazón. Y esos eran días preciosos. Y bueno, yo creo que una de las cosas en la eternidad será estar con las personas que hayamos conocido. Aleluya, aleluya, con nuestros seres queridos que han ido adelante. Realmente todo está en manos del Señor. El apóstol Pablo una vez decía que él estaba en estrecho. Tenía por un lado ganas para ir y estar con Cristo. Y él dijo que eso es mucho mejor. Y por otro lado dijo, pero tendré que seguir aquí un poquito más porque hago falta en la obra. Y así vivimos. La cosa es, Pablo, la decisión es de Cristo. Él es quien nos llama cuando es nuestro tiempo. Y Él es quien nos extiende el tiempo aquí. Pero el evento más importante, más grande para este mundo será la segunda venida de Jesús. Y mientras Él estuvo con sus discípulos, Él mismo habló de su segunda venida. Cuando hizo ese examen a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y ellos dijeron que había conceptos muy variados que corrían por ahí. Y Jesús dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y fue en ese contexto que Jesús habló de la necesidad de entregarnos completamente a Él y a su reino, a su obra. Y hizo aquella pregunta tan importante, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces Jesús estableció esto, que Él vendrá y cuando Él viene, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¡Qué reto! ¡Qué reto! Yo quiero quedarme bien con el Señor en ese día. Él vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y luego en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo tenemos un discurso largo que Jesús pronunció acerca de las cosas que habían de suceder antes de su venida y cómo sería su venida. En el capítulo 23 Jesús había hablado
contra los escribas y fariseos, los religiosos de su época, por su incredulidad y dureza de corazón. Y cuando iba saliendo del templo, los discípulos vinieron y le dijeron: pero Señor, ve este templo tan grande, tan maravilloso. Y el Señor les dijo: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Fue una profecía de Jesús. ¿Y por qué sería eso? Que el templo, que simbolizaba el lugar de encuentro con Dios de aquel pueblo, y era para ellos como un monumento nacional. Somos el pueblo de Dios, simiente de Abraham. Y este templo es testimonio a la grandeza de nuestra nación y nuestra relación con Dios. Y Jesús dice: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso se cumplió al pie de la letra. En el año 70 llegaron los romanos y destruyeron el templo ahí en Jerusalén. Y parece que esa declaración de Jesús como que despertó en los discípulos una inquietud, querían saber. Y leemos en el versículo 3 del capítulo 24: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Bueno, todos queremos saber qué habrá en el futuro, ¿verdad? Eso es natural. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Interesante que relacionaban la venida de Jesús y el fin del siglo. El mundo no va a continuar siempre tal como lo conocemos hoy. Y cuando dice el fin del siglo, no estamos hablando de un periodo de 100 años, sino del mundo y su sistema, su manera de vivir tal como lo conocemos. Y el fin, tu venida y el fin del siglo. Y Jesús respondió: mirad que nadie os engañe. Y habló de los engañadores que vendrían, muchos llegarían diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Algunas versiones dicen dolores de parto. Y con el hermano Paco dijo que no los había experimentado, pues yo tampoco. Pero sí he estado presente con mi esposa cada vez que ha nacido uno de nuestros hijos. Y hay una cosa que sí he observado, y es que los dolores se presentan con mayor frecuencia y con mayor intensidad a medida que se acerca el momento de dar a luz. Ahora, cuando leemos aquí guerras, nación contra reino y reino contra reino, eso es la historia humana por 2000 años ya. Pero las guerras del siglo XX, las 2 guerras mundiales del siglo XX fueron de una intensidad como el mundo no había conocido nunca. Esas guerras afectaron a más pueblos y naciones y multitudes. Yo era niño pequeño en el Canadá cuando se desató la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra había prometido proteger a Polonia, y cuando
Hitler mandó sus tropas a Polonia, Inglaterra le declaró la guerra. Y como Canadá pertenecía a la comunidad de naciones británicas, Canadá también declaró la guerra. 2 hermanos mayores míos fueron a esa guerra. Uno fue enviado a Italia y cayó ahí en batalla, está sepultado en Italia. El otro hermano estuvo primero en Inglaterra, después de la gran invasión del junio 6 del 44, él fue enviado también a Francia. Dios le cuidó y él volvió a nuestro país y murió a una edad avanzada. Pero guerras afectaron naciones alrededor del mundo. Y la Segunda Guerra Mundial terminó con un acontecimiento tan terrible que cosa semejante no había sucedido. Alemania se había rendido, pero Japón seguía peleando. Y tropas americanas estaban luchando con los japoneses y querían poner fin a la guerra. Ya Estados Unidos había inventado la bomba atómica. Y advertían a los japoneses que si no se rendían iba a suceder una cosa indecible. Y como se mantuvieron ahí en eso, Estados Unidos dejó caer bombas atómicas sobre Japón. La matanza más horrible que la humanidad había experimentado hasta ese tiempo. Ahora Jesús dijo, habría guerras, rumores de guerras, pero la cosa ya, si se desatara otra guerra mundial hoy, ¿quién sabe qué habría? Es que los seres humanos tienen la capacidad de aniquilar la vida humana en el planeta. Pero gracias a Dios, Él es soberano. Él es soberano. Él tiene su programa y lo está llevando a cabo. Y yo digo que así como Dios tenía su programa cuando envió a su Hijo Jesucristo, Él tiene su programa hoy para su iglesia. Y Él tiene su programa en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y aunque unos digan vendrá así o esto acontece primero o esto acontece primero, la cosa es que Dios tiene su programa y no tiene que acomodarlo a la interpretación de nadie. Así como en el libro de Gálatas, Pablo dice que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo al mundo. Y en el cumplimiento del tiempo Dios enviará a su Hijo por segunda vez. Aleluya. Él es soberano. Él es soberano. Él tiene todo en sus manos y Él va a llevar a cabo sus propósitos. Luego decía Jesús que os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y esa persecución empezó enseguida. Vemos en el libro de los Hechos, mataron a Esteban, él fue el primer mártir cristiano. Poco después, Herodes mató a Jacobo, el hermano de Juan, y pensaba matar a Pedro. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero la iglesia hacía oración sin cesar. Y Dios sacó de la cárcel, envió a un ángel y sacó a Pedro milagrosamente de la cárcel. Así que estamos en manos de Dios. Y dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo estoy convencido de que estamos viviendo en esos tiempos cuando se ha multiplicado la maldad. Se ha multiplicado la maldad. Tantas naciones occidentales ya aprueban el matrimonio homosexual.
Se ha liberalizado tanto el aborto que en el estado de Nueva York hasta dan permiso ahora a matar al niño si sobrevive el aborto. Es infanticidio. Y hay maldad en el mundo, hay corrupción, hay juicios, tantas cosas y tanta frialdad en cuanto a Dios, en cuanto a las cosas de Dios. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Entonces, hermanos, aunque veamos la maldad y la corrupción alrededor, que perseveremos hasta el fin por la gracia de Dios. Y otra cosa que Jesús dijo, y esto me fascina, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aleluya. El diablo no podrá impedir el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y estoy convencido que el evangelio será predicado en escala geográfica y en profundidad espiritual que dejará satisfecho el corazón de Dios antes de la segunda venida de Jesús. Vivo con esa seguridad, con esa expectativa. Así que adelante, sigamos evangelizando, sigamos enviando misioneros a los lugares del mundo que necesitan el mensaje de salvación. Ahora Jesús dijo que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahora Daniel es un libro profético del Antiguo Testamento. Ayer Elías estaba compartiendo cómo Dios le dio al rey Nabucodonosor una visión de una imagen majestuosa, grande, que tenía cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro mezclado con hierro. Y mientras el rey contemplaba esa imagen tan grande en su sueño, vio que una piedra cortada sin mano cayó sobre los pies de esa imagen y la volvió añicos. El viento arrastró esos materiales y en su lugar quedó la piedra cortada sin manos. Se hizo una gran montaña, llenó toda la tierra. Esto es el triunfo del reino de Dios. En el libro de Apocalipsis hay un sitio donde dice que los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos. También al mismo Daniel, Dios le mostró una visión de 4 bestias grandes que ejercían poder durante un tiempo, y la última bestia tenía como 10 cuernos, y salió 8 cuernos pequeños que derrotó a 3 de los primeros y se hizo muy fuerte y jactancioso, con una alevosía tremenda. Hablaba contra Dios, hablaba contra su pueblo y perseguía al pueblo de Dios. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 7, es un capítulo muy importante. Y ahí Daniel estaba mirando, dice la palabra en Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aleluya. Todos los reinos de este mundo pasan a la historia, se acaban, pero el reino de Jesucristo es un reino eterno que será establecido sobre toda la tierra cuando Él venga. Y dice también que habrá un tiempo cuando aquel cuerno que salía ahí y derribó a 3, dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, que Dios permite. Lo que yo veo en las Escrituras, Pablo habla del misterio de la iniquidad. Y dijo que ya estaba en acción ese misterio de la iniquidad. Y tiene que llegar a su pleno desarrollo, a su pleno apogeo, para que venga el juicio de Dios sobre ese sistema. Y al mismo tiempo la Biblia habla del misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, que fue predicado entre las naciones y recibido en gloria. La Biblia habla entonces del misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. En el libro de Apocalipsis, cuando el 7º ángel toca su trompeta, Juan oye una voz que el misterio de Dios se consumará. Y aquel cuerno que se levantó, comúnmente llamamos el anticristo. El apóstol Juan es el único que le llama el anticristo. Pablo en su carta a los tesalonicenses le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero aparentemente en el fin de los tiempos, el diablo encontrará a una persona que aceptará lo que Jesús rechazó cuando el diablo le ofreció los reinos de este mundo, si solamente le adorara. Ahora Jesús sabía que iba a heredar los reinos de este mundo, pero no sería por adorar a Satanás, sería por hacer la voluntad de su Padre, ir a la cruz, resucitar, y como premio el Padre le dará los reinos de este mundo. Y dice aquí que aquel inicuo hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero, gracias a Dios, pero, tantas veces en la Escritura, pero introduce algo positivo, algo victorioso. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aleluya. Eso es el futuro que Dios está preparando. El diablo no va a triunfar. Él aparentemente por un tiempo podrá hacer de las suyas, pero llegará el día cuando Dios pondrá fin al reino de Satanás. Por eso el Señor, cuando hablaba de las cosas que tenían que venir, hablaba de la abominación desoladora de que el profeta Daniel había hablado. Y en este discurso parece que, por un lado, relacionaba eso con algo inmediato o algo que iba a suceder pronto, como la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero leyendo adelante vemos que también tenía que ver con los últimos días antes de la venida de Jesús. El versículo 21 de Mateo 24 dice: porque habrá entonces
gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, que este mundo se va a poner muy feo. El mundo se va a poner muy feo. Habrá tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. Somos los escogidos, ¿verdad? A causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Luego vendría mucho engaño, mucho error en los primeros días, y el pueblo de Dios tiene que estar siempre preparado. Y si gente viene diciendo que Cristo ya está, que está aquí en tal y cual parte y tal, que ha venido en forma secreta, Jesús dice eso no. Él dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, la palabra que se traduce en nuestro Nuevo Testamento, la venida, es una traducción de una palabra griega, parousia. Y esa palabra parousia, en su origen, tenía la idea de una presencia especial. Pero en la literatura griega llegó a tener el significado de la llegada de un gran rey o un gran gobernante, un soberano, llegando con gran esplendor para ser recibido y aclamado por todos sus ciudadanos. Y así, la Biblia usa como unas 17 veces esa palabra parousia en relación con la venida del Señor. Y eso fue la palabra que usaron cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida, de tu parousia, de tu llegada en gloria y esplendor para ser aclamado y recibido por todos tus súbditos? ¿Cuándo será? ¿Qué señal habrá de tu parousia? Y aquí en el versículo 27 el Señor dice que así como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la parousia del Hijo del Hombre. Una cosa tan clara, tan majestuosa, que nadie podrá equivocarse o ser engañado. Será una cosa tan fuerte, tan maravillosa, tan abierta, que nadie podrá equivocarse. Y luego en el versículo 29, él dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que Jesús había dicho que vendría una tribulación tremenda. Daniel el profeta lo había anunciado. Y dice después, inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Qué día tan maravilloso será aquel día. Empezamos hoy en el capítulo de los Hechos, capítulo 1, cuando el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo. Y los ángeles que aparecieron preguntaron, pero varones galileos, ¿por qué estáis mirando así al cielo? Y yo digo, pero ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta es esa? ¿Quién no iba a estar mirando
mientras el Señor Jesús subía al cielo. Eso me hace recordar en los tiempos antiguos, cuando yo era más joven, vivíamos en Colombia y los aeropuertos eran más primitivos en aquel tiempo. Y cuando viajaba un ser familiar, pues había una terraza de observación donde podríamos ir y estar ahí mirando cuando subían al avión. Y subían al avión y al entrar por la puerta, adiós, adiós. Y nosotros quedamos ahí esperando. Vimos cuando el avión salió del aeropuerto y cuando levantó vuelo. Y quedamos ahí mirando hasta que desapareciera el avión de vista. Y los que estaban ahí cuando Jesús fue alzado al cielo, ¿cómo no iban a estar mirando? Y ahí, y con esa admiración, ese amor que tenían por el Señor, ¿quién no iba a estar mirando? Y vino la promesa, este mismo Jesús así vendrá como le habéis visto ir al cielo. También hay otra palabra de Jesús que me llama mucho la atención en cuanto a su venida. Y es cuando Jesús estuvo en la presencia del Sanedrín, de los judíos que querían condenar a Jesús. Y estaban buscando falsos testigos para poder condenar a Jesús y no podían. Y al fin el sumo sacerdote le dijo a Jesús: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cosa tan interesante. Cuando él dijo, veréis al Hijo del Hombre, esa frase, Hijo del Hombre, es la frase que Jesús usaba refiriéndose a sí mismo. Y ocurre unos 65 o 70 veces en el Nuevo Testamento, Hijo de Hombre. Él sí dijo que Dios era su Padre y tal, pero el título que usaba, hablando de sí mismo, era Hijo de Hombre. ¿De dónde había venido ese título? De Daniel capítulo 7, aquel Hijo del Hombre que Daniel había visto en visión. Y Jesús les dice a ellos, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Pues eso ya sucedió. Ellos lo mataron, Dios lo resucitó, lo recibió en el cielo. Y cuando mataron a Esteban, él vio el cielo abierto. Dijo, veo el cielo abierto y el Hijo de Hombre a la diestra de Dios. Jesús está sentado a la diestra de Dios. El mediador entre Dios y los hombres, el gran sumo sacerdote. Esa parte ya se había cumplido. Y la otra parte, viniendo en las nubes del cielo, todavía está por cumplirse. Pero así como se cumplió esa primera parte, la segunda parte seguramente se cumplirá así como Jesús pronunció. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En el Evangelio de San Marcos, en el pasaje paralelo, cuando Marcos registra ese discurso de Jesús, Jesús terminó diciendo, o no terminó, pero llegó a un momento cuando Jesús lanzó un reto a sus discípulos. Y quisiera lanzarlo aquí en esta mañana. En Marcos 13:33, Jesús dijo, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirad, velad y orad, porque no sabéis
¿Cuándo será el tiempo? Interesante. Mirar. ¿Por qué dijo Jesús mirar? Mirar. ¿Qué debemos mirar? ¿Qué debemos estar mirando? Bueno, las cosas que van aconteciendo. Y Jesús puso una vez el ejemplo de los árboles. En la primavera, ¿qué hacen? Echan sus hojas. Y cuando vemos que los árboles están echando sus hojas, ¿qué sabemos? Que el verano está cerca. Y Jesús dijo, mirad, cuando veis todas estas cosas que están cumpliéndose en el mundo, y velar. ¿Qué es el propósito de velar? Estar alertos, advertidos, dándonos cuenta de lo que está pasando, no dejándonos engañar, no cansándonos, velad y orad. Orad. ¿Con qué propósito oramos? Señor, guárdame en tus caminos, sí. Pero Señor, usa mi vida, cumple tus propósitos. Y yo siempre pienso en cómo la iglesia primitiva vivía. Ni hemos entrado en lo que enseñaba el apóstol Pablo. En sus cartas a los tesalonicenses él habló de la segunda venida de Jesús y cómo será. Y los apóstoles hablaban, tenían siempre presente eso. Por ejemplo, Santiago en el primer siglo, en el capítulo 5, versículo 7 de su epístola dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la parucía o la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida o la parucía del Señor se acerca. Mire, Santiago está escribiendo en el primer siglo y nosotros ya vamos en el siglo 21, 2000 años. Y si él podía escribir, la venida del Señor se acerca en el primer siglo, ¿cuánto más, digo, en el siglo 21, la venida del Señor se acerca? La venida del Señor se acerca. Ahora, yo nací en un hogar cristiano. Mi padre era pastor y el movimiento pentecostal dio la vuelta alrededor del mundo en el siglo XX. Cosa tremenda que Dios ha hecho. Yo pienso por ejemplo, en la América Latina. A principios del siglo XX, se considera que no había más de 50,000 cristianos evangélicos en toda la América Latina. México, Centroamérica, Sudamérica. 50,000. Predominaba el catolicismo, porque españoles y portugueses habían llevado la fe católica al Nuevo Mundo. Y a principios del siglo XX se calcula que no había más de 50,000 cristianos evangélicos en toda la América Latina. Hombre, Dios comenzó a obrar en los países latinoamericanos de tal manera que llegando a fines del siglo XX ya no se contaban por miles, sino por millones. Aleluya, el evangelio ha ido haciendo impacto. Y yo estoy convencido de que Dios va a hacer algo muy grande en el mundo musulmán antes de la segunda venida de Cristo. Podríamos decir, pero ¿cómo? ¿Cómo? Vemos que es una cosa fuerte, pero antes de la segunda venida de Jesús, yo espero ver un derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, yo empecé
es que me despisto mucho. Empecé hablando de cómo yo había nacido en un hogar cristiano. Mi padre era pentecostal y una cosa muy grande para los pentecostales era el tema de la segunda venida de Jesús. Y la predicaban constantemente. Incluso una denominación pentecostal muy grande, la cuadrangular. Los 4 lados son salvación, sanidad divina, bautismo con el Espíritu Santo y la segunda venida de Cristo. Y los pentecostales predicaban mucho sobre la segunda venida de Cristo. Y muchos enseñaban un arrebatamiento secreto. Y francamente, mientras más lo he estudiado, menos lo puedo ver. Pero cuando yo era joven, eso era lo que escuchábamos. Y yo recuerdo un día, mis padres fueron a hacer una visita en el campo. Y tardaron más de lo que yo esperaba. Y comencé a asustarme. ¿Será que ha venido el Señor, los ha arrebatado? Y yo no me había comportado debidamente y por eso me tocó quedarme. Yo estaba asustado. ¡Qué alivio sentí cuando el coche apareció! Y me di cuenta, no habían sido arrebatados. Dios me había dado otra oportunidad. Ay. Pero bueno, lo importante en cuanto a la segunda venida de Jesús, el apóstol Juan también lo veía muy importante. Y en su primera epístola, él dice ahora, esto es el 2:28, ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Qué palabra tan clara. Yo recuerdo cuando trabajaba en la granja en el Canadá, había ocasiones cuando el dueño tenía que ir al pueblo para hacer sus negocios y tal, y me dejaba ahí con una tarea. Si todo me iba bien y tenía la tarea terminada y bien hecha, pues yo estaba muy contento de verlo cuando regresaba. Pero hombre, si las cosas me habían salido mal y no había logrado hacer lo que él esperaba, yo prefería que se quedara lejos todavía un rato más. Y ahora Juan nos dice aquí, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, en su parucía, no nos alejemos de él avergonzados. Y luego en el capítulo siguiente él dice esto: amados, ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Ahora somos hijos de Dios por fe en Jesucristo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces la segunda venida es un impulso tremendo en la evangelización y es un impulso tremendo en la santidad personal. Alguien atribuye a Martín Lutero: vivid como si Jesús volviera hoy. Trabajad como si tardara 100 años. Y esas 3 palabras que dijo el Señor Jesús: mirad, velad y orad.
Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Yo no sé, hermanos, cómo. Padre amado, en esta mañana te damos gracias que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo. Gracias te damos, Señor, porque Él se entregó por nosotros. Y cuando estaba haciendo frente a la cruz, dijo: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa sin que la beba. Sin embargo, no la voluntad mía, sino la tuya sea hecha. Y Señor Jesús, por tu obediencia al Padre, tú nos has redimido. Y te damos gracias que hoy somos hijos tuyos. Te damos gracias que tenemos esa esperanza. Cuando tú vengas, seremos semejantes a ti, porque te veremos como tú eres. Pero Señor, queremos mirar, queremos velar y queremos orar. Oh Señor, derrama de tu Espíritu sobre tu iglesia aquí en España. Derrama tu Espíritu sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Señor, que podamos tener esa confianza y para que en el día de tu parucía, el día de tu venida, no tengamos que alejarnos de ti avergonzados. Queremos vivir en santidad, queremos trabajar de acuerdo con tu voluntad, Señor, para que en el día de tu venida tengas fruto que te agrade. Sigue bendiciendo a Betel, esta obra preciosa que tú has levantado, que tú has defendido, que tú has cuidado, tú has suplido las necesidades y has permitido que de aquí el Evangelio se extienda a tantos lugares en el mundo. Gracias por esto, Jesús, y queremos vivir en santidad, preparados para tu venida, pero queremos seguir trabajando hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén.